Estimados beneficiarios, reciban mi cordial saludo. Les doy la bienvenida a la campaña de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica en la región de Ancash, provincia de Huaraz, distrito de Huaraz. Hoy trataremos el tema de la propuesta del anteproyecto del Código del Trabajo. Bueno, aquí nos dice que esta iniciativa legal introduce un título preliminar de 23 artículos, ¿no? El cual establece los principios, enfoques y normas generales que rigen al código. Además, esta propuesta incorpora los enfoques de género, interculturalidad, de los derechos humanos, intergeneracional de discapacidad y interseccionalidad de acuerdo con la coyuntura actual, ¿no? También se introducen artículos referidos a la definición de grupos de empresas con el propósito de facilitar su identificación, además de establecerse solidariamente, ¿no? Conforme respecto a las obligaciones laborales y de seguridad social. El anteproyecto también propone normas, las modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿no? Y se complementa como una única modalidad, el cual requiere el acuerdo del empleador con el trabajador y que el empleador asuma o compense los costos de la prestación de los labores. Bueno, encontramos 4 datos importantes sobre el anteproyecto del Código del Trabajo, ¿no? Nos dice que este proyecto beneficiará a más de 4.000 millones de trabajadores peruanos, ¿no? También nos dice que consta de 463 artículos, de los cuales 178 han sido consensuados en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. También nos dice que se alinea el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Perú, el cual promueve un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. También indica que incluye un subcapítulo de igualdad remunerativa, considerando disposiciones para prevenir y combatir el hostigamiento sexual, laboral y el acoso laboral. Título preliminar. Bueno, dentro de este título encontramos el artículo 1 que habla de la protección del trabajo y de los derechos fundamentales, ¿no? Quiere decir que el trabajo es el objeto de protección por el Estado, en especial el de la madre, ¿no? El niño y la niña y el adolescente, la persona con discapacidad y de los grupos de especial protección, ¿no? En toda la relación laboral se respeta y protege la dignidad y los derechos fundamentales del trabajador. Todo acto o pacto en contrario es nulo de pleno derecho. Bueno, el artículo 2 nos habla de fomentar el trabajo decente y el acceso al empleo, ¿no? Esto quiere decir que el Estado ha adoptado políticas y promueve condiciones para que fomente el trabajo decente, ¿no? La equidad en el acceso al empleo, capacitación, formación profesional, productividad y formación de las relaciones de trabajo, ¿no? El artículo 3 nos habla del ámbito del código. Dice, el presente código regula las prestaciones personales, ¿no? Subordinadas y remuneradas de servicio, nacidas de un contrato verbal o escrito. Bueno, el artículo 4 nos habla de la prestación personal de servicios. Esto quiere decir que son prestaciones personales de servicios aquellas en las que el trabajador es una persona natural, ¿no? Que debe ejecutar su prestación sin contar con sustitutivos ni auxiliares, ¿no? A su cargo. También dice que no se pierde la condición de trabajador cuando éste cuenta con el apoyo brindado por familiares directos que dependen económicamente de él, ¿no? En el caso del trabajo a domicilio previsto por este código, tampoco se pierde cuando se encubre una prestación personal a través de la actuación de una persona jurídica, ¿no? El artículo 5 nos habla de las prestaciones subordinadas. Bueno, son prestaciones subordinadas de servicio, aquellas en el que el trabajador se desenvuelve dentro del ámbito de la organización y dirección del empleador, ¿no? El artículo 6 nos habla de los elementos sintomáticos de la relación laboral. Dice la duración de la relación laboral, la concurrencia al centro de trabajo, la extensión de la jornada de trabajo o el número de empleadores no son, ¿no? Elementos esenciales para calificar una relación como laboral.
aunque pueden servir como indicios de su existencia o para determinar la aplicación de ciertos derechos. El artículo 7 nos habla de la presunción de la laboralidad. Quiere decir que se presume la existencia de una relación laboral de duración indeterminada, ¿no?, entre quien presta su servicio personal y quien lo recibe. Bueno, el artículo 8 nos habla de la exclusión de las prestaciones de naturaleza civil o mercantil. Las prestaciones de servicio autónomas, retribuidas, cumplidas por personas naturales, ¿no?, se rigen por el ordenamiento civil o mercantil. El artículo 9 nos habla de la aplicación del código a los regímenes especiales, ¿no? Los regímenes especiales de trabajo se rigen suplementariamente por las normas generales del presente código, ¿no?, salvo en la que corresponden a las disposiciones especiales que establezcan sus propias normas. Eso quiere decir que solo por ley se crean o suprimen, ¿no?, deberes o derechos, diferenciados en consideración o condiciones objetivas que deben sustentarse en la particularidad de la naturaleza especial. El artículo 10 nos habla de los servicios no comprendidos. En este código, el servicio militar, el servicio derivado de las obligaciones cívicas, el trabajo penitenciario, el trabajo voluntario no retribuido y el trabajo por cuenta propia, ¿no?, la prestación de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, así como la del cónyuge o conviviente, ¿no?, para el titular o propietario, que es la persona natural. El artículo 11 nos habla de los principios del ordenamiento laboral. Bueno, son principios del ordenamiento laboral la interpretación más favorable al trabajador en el caso de dudas sobre el significado de una norma. También nos dice que la norma más favorable al trabajador cuando dos o más normas regulen en forma incompatible un mismo hecho, ¿no? También dice que irrenunciabilidad de los derechos del trabajo nacido de forma imperativa. La condición más beneficiosa para conservar las ventajas alcanzadas a partir de contratos de trabajo. Nos habla de la igualdad ante la ley, la primacía de la realidad para preferir los hechos sobre las formas y las apariencias. También dice que está fomentado por el Estado de la autonomía colectiva como instrumento de regulación equitativa. Y también dice que los demás derivados de la dignidad de la persona y su protección por el Estado, ¿no? El artículo 12 nos habla de las fuentes del derecho del trabajo. Dice que las relaciones individuales y colectivas de trabajo se regulan por la Constitución Política del Perú, el tratado aprobado y ratificado, la ley y el decreto legislativo, el reglamento dictado por el Poder Ejecutivo, la convención o convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo, la costumbre, la jurisprudencia y el contrato de trabajo. El artículo 13 nos habla del bloqueo de la constitucionalidad de los derechos fundamentales laborales, ¿no? El artículo 14 nos habla de la regularización del decreto de urgencia en materia laboral. El artículo 15 nos habla del contenido del convenio colectivo y el artículo 16 nos habla de la costumbre. Y quiere decir que la costumbre se produce cuando existen prácticas reiteradas, ¿no?, que generan conciencia de obligatoriedad de modo abstracto y general, ¿no?, la cual es válida si la costumbre está complementada, ¿no?, o mejora o reemplaza otras normas, ¿no?, pero no que las contrarie. El artículo 17 nos habla de la vigencia en el espacio del Código del Trabajo. Dice que el presente código regula las relaciones laborales cumplidas en el Perú o nacidas de contratos de trabajo celebrados en el Perú, ¿no? El artículo 18 nos habla de las relaciones laborales internacionales, las cuales son relaciones laborales internacionales, dice aquellas en las que un elemento relevante sea la contratación o la ejecución, ¿no?, se produce en los territorios del Perú y de otro estado.
El artículo 18 nos habla de la competencia jurisdiccional y la legislación aplicable. Bueno, en este caso, de las relaciones laborales internacionales en las que el contrato se celebra en un país y la relación se cumple en otro, ¿no? Siendo el Perú alguno de ellos. La competencia jurisdiccional y la legislación aplicable se determinan en función de los tratados suscritos entre los estados involucrados, ¿no? A falta de tratados, se rigen por las siguientes reglas. El juez peruano es competente cuando el demandado domicilia en el Perú, ¿no? 2. La ley del Perú es aplicable a las relaciones laborales cumplidas íntegramente en el Perú. 3. Para efecto de las reglas anteriores se considera como territorio peruano, además del suelo, subsuelo y el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, ¿no? Bueno, el artículo 20 nos habla de la vigencia en el tiempo del Código de Trabajo. Quiere decir que la nueva norma se aplica inmediatamente a las situaciones y relaciones jurídicas existentes, ¿no? En el artículo 21. La aplicación suplementaria del Código Civil. En el no previsto por el presente Código se aplican suplementariamente las disposiciones del Código Civil siempre que no haya oposición de naturaleza, ¿no? Bueno, el artículo 22 nos habla del rol del Estado en las relaciones laborales. Esto quiere decir que el Estado está orientado y sujeto a su actuación al cumplimiento, ¿no? y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución política, los tratados internacionales ratificados por el Perú, además las normas laborales y los criterios establecidos por los tribunales supranacionales, ¿no? Y el artículo 23 nos habla de los enfoques. Bueno, dice que los operadores en la aplicación del presente código consideran los siguientes enfoques sin perjuicio de otros pertinentes, ¿no? El enfoque de género, que quiere decir herramienta de análisis que permite observar de manera crítica las relaciones que las culturas y las sociedades constituyen, ¿no? entre hombres y mujeres. El enfoque de interculturalidad dice que la herramienta que permite valorizar e incorporar las diferencias, visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales, ¿no? Asimismo, permite no admitir prácticas culturales, ¿no? discriminatorias que pudieran tolerar violencia o obstaculizar el gozo, ¿no? de la igualdad de los derechos. El enfoque de derechos humanos. Esta herramienta que coloca como objetivo principal de toda intervención la realización de los derechos humanos, ¿no? La cual identifica a los titulares de derechos y aquello a que contienen derechos conforme a sus características y necesidades de igual oportunidad. Enfoque intergeneracional. Es una herramienta que permite analizar y valorar, ¿no? la relación existente entre personas de diferentes generaciones y grupos etarios, ¿no? Enfoque de discapacidad. Dice que es una herramienta que permite realizar un análisis de las barreras actitudinales y del entorno que impiden la inclusión social y el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad. Enfoque de interseccionalidad. Herramienta que permite realizar un análisis integral de los factores que enfrentan, ¿no? las personas que trabajan, al vincular una serie de factores que afectan el ejercicio de sus derechos. Bueno, dice que estos factores son tales como el origen étnico, de género, discapacidad, entre otros, ¿no? El cual conlleva la implementación de acciones diferenciadas. Bueno, en cuanto a mi aporte, el tema, eso sería todo. Gracias, estimados beneficiarios, por prestarme su tiempo. Estimados beneficiarios, reciban mi cordial saludo. Les doy la bienvenida a la campaña de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy es el derecho del trabajo en el Perú y su proceso de constitucionalización.
Bueno, aquí tenemos una pequeña definición, ¿no? Que nos dice que se denomina constitucionalización del derecho del trabajo al proceso por el cual, ¿no?, se incorpora dentro del cuadro dogmático de nuestras constituciones las regularizaciones del trabajo, es decir, las cláusulas constitucionales protectoras del trabajo y las reguladoras de su vínculo con el empleador, ¿no? Bueno, se ha tomado en consideración, ¿no?, que la explicación de este proceso de constitucionalización del derecho del trabajo en el Perú no podrá encontrar respuestas, ¿no?, a sus interrogantes fundamentales en el necesario rastreo doctrinal o normativo, sino que deberá buscarlas en la, en la explicación histórica y concreta, ¿no?, de por qué en el Perú se incorporan los derechos de los trabajadores en las cartas políticas fundamentales, ¿no? Es evidente que esto arrojará, ¿no?, luces sobre el significado e importancia que tienen para los trabajadores, ¿no?, la incorporación de sus derechos en las normas fundamentales del país. Las razones históricas de este proceso las hemos intentado encontrar en más de una explicación, ¿no?, en el proceso de la constitucionalización como una operación ética de tutela de los gobernantes, ¿no? Y así hemos tomado como un elemento central de la explicación de este fenómeno a la constitucionalización la presencia de la actividad y organización, ¿no?, de los trabajadores peruanos y el análisis de la historia del movimiento obrero. Bueno, el surgimiento del derecho del trabajador en el Perú y su proceso de constitucionalización. Nos dice que a diferencia de lo que sucedía en regiones capitalistas industrializadas como Europa o América del Norte, en el Perú no se presentaron, ¿no?, dichos fenómenos hasta el siglo XX. El trabajo en nuestro país estuvo marcado, ¿no?, por condiciones de trabajos deplorables e incluso no voluntarios, ¿no? La Constitución de 1979, en esa Constitución Perú adopta, ¿no?, el modelo de Estado social y democrático de derecho que comentamos, ¿no?, al inicio del presente artículo, pues dicho texto constitucional definió al Perú como una república democrática y social, ¿no?, independiente y soberana basada en el trabajo. Con ello se dio un importante avance en el reconocimiento de institutos, ¿no?, y derechos laborales en lo más alto de nuestro ordenamiento. Sin embargo, pese a que intentó reducir el contenido material de los derechos fundamentales con la Constitución de 1993, ello no ha sido un obstáculo para que dicha situación haya sido corregida, ¿no?, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, atendiendo a los principios constitucionales del derecho, ¿no?, del trabajo y la dignidad de la persona, porque actualmente se condiciona la validez de la legislación y la jurisprudencia, así como el comportamiento de los actores políticos, ¿no?, públicos o privados, a la satisfacción y respeto de los derechos fundamentales. Naturaleza de los derechos fundamentales de índole laboral. Bueno, aquí nos dice que el trabajador quien pone a disposición del empleador su mano de obra es el sujeto, ¿no?, sobre el cual recae la protección del derecho del trabajador, pues se entiende que existe una situación de desigualdad entre el trabajador y el empleador, ¿no?, que es necesario remediar, brindando equilibrio en la relación laboral. Bueno, en el marco de una relación laboral, ¿no?, son llamados derechos sociales, las cuales se diferencian de los derechos de la libertad, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad, ¿no?, en tanto no consisten solo en dejar a la persona su libre albedrío, ¿no?, garantizando su tutela frente a diversas afectaciones, sino que exigen algo más. Son derechos de particular participación para que el Estado procure la existencia básica, ¿no?, de las necesidades fundamentales de los ciudadanos, sobre todo a favor de quienes están en situaciones de desventaja social y económica, ¿no? Bueno,
tenemos la titularidad de los derechos fundamentales de índole laboral para el caso de la mujer y la madre trabajadora. Bueno, nos dice que el artículo 4 de nuestra Constitución Política de 1993 señala que el Estado y la comunidad le brinda una protección especial, ¿no?, a la madre. Sin embargo, la protección especial a la madre ha sido reiterada, ¿no?, para el caso concreto de las relaciones laborales. Efectivamente, ¿no? El artículo 23 de la Constitución Política de 1993 nos dice que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención, ¿no?, prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido, ¿no?, a trabajar. Bueno, aquí nos crea un interrogante, ¿no? ¿Por qué habría de proteger a la madre en el ámbito laboral? Bueno, en primer lugar, consideremos que no debemos olvidar que la mujer constituye un grupo vulnerable, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. Dicha vulnerabilidad se ha hecho más fuerte en el ámbito laboral, pues la mujer, al ser responsable no solo de su propia vida, sino la de su prole, invierte más energía, ¿no?, en las tareas reproductivas que el varón, lo que puede hacer menos productiva en el trabajo, ¿no?, menos calificada y por tanto menos deseable como mano de obra. Como ya podrá haberse intuido, ¿no?, la legislación constitucional de protección especial no solo se da únicamente a la mujer por el hecho de serlo, ¿no?, sino que se ha diseñado para protegerla en su condición de madre, esto desde el embarazo. Bueno, el derecho del trabajo en el ordenamiento nacional peruano. Mm, Bueno, tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Esto, el artículo 2 nos habla en el inciso 2 de la Constitución Política de 1993 que toda persona tiene derecho, ¿no?, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica, ¿no?, o de cualquier otro índole. Este enunciado, el Tribunal Constitucional del Perú ha sostenido que la igualdad es un principio, ¿no?, de derecho que instala a las personas situadas en idéntica condición, ¿no?, equivalencia, en un plano de equivalencia, ¿no? Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia, ¿no?, de naturaleza circunstancial. Bueno, siguiendo el derecho al trabajo. Bueno, esto nos habla el artículo 22 de la Constitución Política de 1993, nos dice que el trabajo es un deber, ¿no?, y un derecho en base del bienestar social y un medio de realización de la persona, ¿no? Con relación a este enunciado constitucional, el tribunal ha señalado que el contenido esencial de este derecho fundamental implica dos aspectos, ¿no? Bueno, el primero nos dice que el de acceder, ¿no?, a un puesto de trabajo, y el segundo de no ser despedido sino por una causa justa, ¿no? En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción, ¿no?, por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo, ¿no? Si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho está dentro de la Constitución, implica un desarrollo progresivo y según la posibilidad del Estado, ¿no? Y el segundo aspecto del derecho se trata del derecho al trabajo entendido, ¿no?, como proscripción de ser despedido salvo por causa justa, ¿no? Bueno, siguiendo el derecho a que se realicen ajustes en la prestación del trabajo. Bueno, en el marco de la relación laboral, el empleador cuenta con diversas facultades, ¿no?, como el poder de dirección, el cual es un poder privado, ¿no?, derivado de la libertad de la empresa y que incide, ¿no?, sobre una relación laboral con la finalidad de adecuar los recursos humanos a las necesidades de la empresa para hacerla más competitiva, ¿no?
Y la última es el derecho a una remuneración justa y equitativa, ¿no? Bueno, el artículo 24 de la Constitución Política de 1993 nos dice que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa suficiente, ¿no? Que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Bueno, el mundo del trabajo juega un papel central, ¿no? En la producción de desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Con relación a la remuneración, la Organización Internacional del Trabajo, en colaboración con las Organizaciones Unidas Nacional, con las Organizaciones Unidas, las mujeres y otras instituciones han confirmado que una de las formas más nítidas de la expresión de la desigualdad de género se observa en la de las mujeres, ¿no? Que es de un 77.1%, ¿no? De lo que percibe en promedio los hombres. Bueno, aquí claramente podemos ver que la mujer es remunerada menos que el hombre, ¿no? En un 77 o 80% menos debido a su condición de mujer. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi aporte, ¿no? El día de hoy espero haya sido de gran ayuda el tema que hemos tratado y agradeciendo antemano la participación de todos ustedes. Gracias. Estimados beneficiarios, reciban mi cordial saludo. Como todas las semanas, les doy la bienvenida a la charla de prestación del Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica, ¿no? Hoy trataremos el tema del trabajo infantil, que es también de suma importancia, ¿no? Conocerlo. Bueno, aquí nos dice el trabajo infantil es todo trabajo que priva a los niños, ¿no? De su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico, ¿no? Bueno, pues se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial, ¿no? Para el bienestar físico, mental o moral del niño o la niña y el adolescente, ¿no? También interfiere con su escolarización, ¿no? Puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela, ¿no? De forma prematura, o les exige a combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume demasiado tiempo, ¿no? Bueno, también nos dice, ¿no? Cuándo debemos calificar o no al trabajo infantil, ¿no? Bueno, una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, ¿no? O el adolescente, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas, ¿no? Que le dedica, las condiciones en las que lo realiza y los objetivos que persigue, ¿no? Cada país, la respuesta varía de un país a otro y entre uno u otro sector, ¿no? Dato importante. Bueno, el 12 de junio de cada año se celebra a nivel mundial el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ¿no? Es importante esta fecha, ya que fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En el año 2002, con el fin de generar conciencia en la población y las autoridades, ¿no? Sobre la necesidad e importancia de abordar el trabajo infantil como un problema, ¿no? Social que vulnera los derechos humanos de millones de niños, niñas y adolescentes, ¿no? En el mundo y en nuestro país. De igual manera, esta fecha es oportuna, ¿no? Para resaltar los objetivos alcanzados como Estado, gobierno local, regional y nacional, ¿no? Renovar el compromiso y definir objetivos y metas para la prevención y erradicación del trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene organizando, ¿no? E impulsando desde el año 2010 el desarrollo de actividades contra el trabajo infantil. Por ello, desde el 2018 solicitó ser considerado, ¿no? País pionero de la Alianza de 8.7, ¿no? De la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Demostrando que el país cuenta con el marco normativo y con las disposiciones, ¿no? De hacer frente a la problemática de trabajo infantil, trabajo forzoso y la trata de personas. Asumiendo nuestro país
8 compromisos esenciales, ¿no? Relacionados con la prevención y erradicación del trabajo infantil, ¿no? Y el trabajo forzoso, marcados en estos compromisos y en las políticas públicas nacionales, ¿no? Sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso en el Perú. Bueno, siguiendo. Situación del trabajo infantil en el Perú. Nos dice, ¿no? En general, la población con menos de 14 años que realice actividades para obtener algún ingreso se considera en condición de trabajo infantil, ¿no? Pero también podemos incluir a quienes siendo adolescentes lo hacen sin cumplimiento de requisitos exigidos para ello, ¿no? Un primer acercamiento a las dimensiones de este problema en el país nos remite a las fuentes de información, ¿no? Oficiales, como lo es la Encuesta Nacional de Hogares. La cantidad de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se incrementó, ¿no? Levemente de 7.49 millones a 7.63 millones, ¿no? En los primeros 3 trimestres de la encuesta realizada en el año 2020. Bueno, también encontramos lo que son las causas y consecuencias, ¿no? Bueno, en causas nos indica que es por la pobreza, la educación y la tolerancia. ¿Qué quiere decir con la pobreza, no? Nos dice que se conoce que una de las razones principales por la que los padres envían a sus hijos a trabajar es la carencia, ¿no? De recursos económicos. La pobreza de las familias genera que los niños, niñas y adolescentes ingresen, ¿no? al mundo laboral a edades tempranas y en jornadas extensivas, ¿no? Con la finalidad de solventar en muchos casos sus gastos personales, ¿no? Que no pueden ser atendidos por la familia. Bueno, en la educación, acerca de la educación como causa, se precisa que según el nivel educativo, ¿no? de los padres, estos decidirán que sus hijos trabajen o no, ¿no? Adicionalmente, las condiciones en las que se brinda la educación, las diferencias entre la calidad educativa rural y urbana, ¿no? Influyen en el incremento del trabajo infantil. Es por ello que se señala que el precoz ingreso a la actividad laboral obedece bien a la inexistencia de oportunidades de estudiar para progresar como sucede en el área rural o bien a que aun cuando existen las oportunidades, estas se encuentran, ¿no? fuera del alcance de los jóvenes en situaciones de pobreza. La tolerancia social, un factor importante, ¿no? en el análisis del trabajo infantil y adolescente, es la percepción social del fenómeno. Si la sociedad es permisiva con el trabajo infantil y no considera que deben ser protegidos contra toda forma de explotación laboral, entonces se generarán condiciones, ¿no? para la reproducción del fenómeno y disminución de las posibilidades de que una estrategia que busque revertir el problema obtenga, ¿no? los resultados deseados. Debe indicarse entonces que el trabajo infantil es visto, ¿no? como algo cotidiano para la gran mayoría de las personas, las que incluso consideran, ¿no? que es un elemento esencial del proceso de socialización del niño, que es importante para el desarrollo de su personalidad, la aceptación de roles y la interiorización, ¿no? de las normas sociales. Es percibido como una herramienta para la disciplina y la educación que fomenta la responsabilidad y evita que los niños, ¿no? permanezcan en las calles y se involucren en las actividades ilícitas. Bueno, siguiendo con las consecuencias, nos dice que entre las consecuencias del trabajo infantil tenemos la afectación de la educación, la salud física y psíquica, ya que están expuestas, ¿no? a una amplia variedad de riesgos mecánicos, biológicos, físicos, químicos, ¿no? relacionados con el polvo, ergonómicos, de bienestar, higiene y psicosociales, ¿no? así como como largas horas, ¿no? de trabajo y malas condiciones de vida. Bueno, en el Perú existe una relación directa, ¿no? entre el nivel de escolaridad y los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? las que aumentan en función del número de años de estudio. Muchas veces las familias que recurren al trabajo infantil realizan, ¿no? un intercambio entre el ingreso futuro en la educación de sus hijos por el ingreso presencial, ¿no? logrado con el trabajo infantil. Bueno, el trabajo infantil no solo
limita, ¿no?, las posibilidades de éxito del individuo, sino su grado de competitividad y calificación, ¿no?, ya que estos se adaptan a las necesidades de un mercado moderno y competitivo, ¿no? En resumen, se podría decir que el trabajo infantil aumenta el desempleo y la informalidad, ¿no? Porque en el futuro los que lo realicen serán los adultos, ¿no? Sin formación, expuestos a la decisión arbitraria del mercado laboral, condiciona los ingresos laborales futuros de quienes lo realizan, deteriorando el capital humano, ¿no?, de los futuros ciudadanos, el cual impide acumular capital, ya que quien lo realiza muchas veces solo vive el día a día, ¿no? Bueno, aquí nos aparece un interrogante, ¿no? ¿Por qué no deben trabajar los niños? Bueno, las razones por las cuales los niños no deberían trabajar bueno, serían las siguientes, ¿no? El trabajo entorpece el libre desarrollo del niño y la niña, ¿no? Le quita tiempo o le entorpece el estudio, ¿no? También el niño y la niña no tienen todavía el criterio para tomar decisiones, por lo que el trabajo están siempre obligados, ¿no? El trabajo no permite al menor ser un niño o una niña, por ejemplo, no le da espacio para la lúdica, ¿no? Tiempo normal para los niños del mundo. El trabajo atenta contra los derechos fundamentales del niño, ¿no? El trabajo puede poner en riesgo su salud mental y física. Por ejemplo, existen labores que entorpecen el normal crecimiento, ¿no? Trabajar en un socavón, por ejemplo, o atrofian, ¿no?, su cuerpo. Bueno, el análisis del contexto normativo vigente en torno al trabajo infantil y adolescente, potencialidades y dificultades, ¿no? Nos dice que la regulación del trabajo adolescente se encuentra establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no?, de la Ley número 2733, 7, normativa que lamentablemente es bastante antigua, ¿no?, ya que data del año 2000. Existen actualmente muchas contradicciones, ¿no? La ley número 27651 y el decreto supremo número 003-2010 de Minguis, ¿no? Por ello, la necesidad de una reforma legislativa es urgente, ¿no? Y asimismo, la última norma mencionada deberá ser actualizada, ¿no?, periódicamente, ya que a la fecha han transcurrido más de 10 años y con las últimas novedades y progresos tecnológicos existen otros riesgos, ¿no?, que no se encuentran dispuestos en esta normativa. Por otra parte, el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo regula, ¿no?, que la edad mínima de admisión al trabajo puede ser desempeñado por menores, ¿no?, que tengan como mínimo 13, y en algunos países pueden establecerse como mínimo 12 años, ¿no? Posteriormente, la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil consideró, ¿no?, que la edad mínima debe ser de 14 años, descartando la aplicación de la figura excepcional, ¿no?, del trabajo ligero. Bueno, evaluación de los logros, ¿no?, en la erradicación del trabajo infantil. Encontramos dos, ¿no? Avances en la búsqueda de la erradicación del trabajo infantil. Bueno, en el año 2012, mediante el Decreto Supremo número 015-2012-TR, se aprobó la Estrategia Nacional, ¿no?, para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Política pública en materia del trabajo infantil, ¿no? La EMPETI enmarca sus resultados en el Plan Nacional de Acción para la Infancia y la Adolescencia, ¿no?, el cual fue un instrumento de marco político, ¿no?, del Estado peruano en materia de infancia y adolescencia en busca del desarrollo integrado. Bueno, la evaluación de los avances en la búsqueda de la erradicación del trabajo infantil. La ETI en el 2015 brinda información, ¿no?, que nos permite caracterizar las actividades económicas y en estos aspectos se deberán incidir, ¿no?, la erradicación del trabajo infantil e implementar mejor el EMPETI. Sin embargo, no precisa la caracterización de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, en cada una
de las regiones, pese a que este último permitirá que cada una de ellas, ¿no?, se encargue de efectuar acciones de acuerdo a su realidad. Bueno, aquí hablaremos de los programas de ayuda, ¿no?, para los trabajadores infantiles. Encontramos la Asociación Cusihuarma, el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, el Centro de Promoción de la Mujer. Bueno, la Asociación Calihuarma nos dice que es una asociación o es una ONG, ¿no?, especializada en el tema de nutrición y protección infantil, con más de 10 años de experiencia, ¿no?, que trabaja en la provincia de Andahuaylas, Apurímac, en el distrito de Ventanilla, Callao y en el distrito de Chorrillos, ¿no? Lima. Su enfoque de desarrollo es la prevención comunitaria y busca el desarrollo de capacidades en los niños, familias y comunidades, ¿no?, organizadas para la prevención y solución de los problemas de desnutrición, maltratos, ¿no?, que afecten a los niños y adolescentes. Bueno, el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones dedica sus esfuerzos, ¿no?, a la erradicación progresiva de los factores de exclusión social y las barreras, ¿no?, socioculturales que limitan las oportunidades de desarrollo personal en la población infantil y adolescente, ¿no?, impidiendo su acceso al ejercicio de derechos, entre estos el trabajo infantil. En este ámbito aborda la prevención y retiro, ¿no?, de niñas y niños y adolescentes de trabajos peligrosos, desarrollando perdón, acciones encaminadas a la restitución, ¿no?, de sus derechos, especialmente propiciando su acceso y permanencia en el sistema educativo y existencia, ¿no?, en su desempeño escolar. Bueno, el Centro de Promoción de la Mujer, CEPROM, la Defensoría Social del Niño y la Adolescencia ha sido creado con el objetivo de proteger, ¿no?, a los niños y niñas contra la violencia familiar y sexual, ¿no? Este año han inaugurado una escuela de liderazgo denominada la Casa Abierta de los Niños y Niñas Líderes, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto al tema de hoy. Quería agradecerles por su valioso tiempo, queridos beneficiarios. Espero haya sido de gran ayuda mi aporte, ¿no?, con el tema tratado. Muchas gracias.